Y seguimos, hoy lunes 10 de marzo 2025, ya presencialmente acá con nosotros el gerente general de Marsh McLennan, el señor Gonzalo Reina, quien representa, es la persona clave de dicha firma internacional. Marsh Latinoamérica es un referente definitivamente en el mercado asegurador venezolano, entre otras cosas, el tema de recursos humanos, y quisimos invitarlo. ¿Por qué? Uno, porque bueno, son varias aristas que esta firma internacional con presencia en Venezuela tiene a bien traer, sobre todo ese informe de riesgos globales 2025, conflictos, medio ambiente, desinformación, principios ambientales, pero también, Gonzalo, bienvenido, de verdad. Quiero hablar contigo el tema de que hoy, hace 5 años, a esta hora se estaba decretando, se estaba planteando a nivel mundial el inicio de la pandemia COVID-19 hace 5 años. Hoy lo conocíamos en el mundo como decreto, en nuestro país fue un poco después, pero que ya hoy, 5 años después, pareciera ser etapa superada. Bienvenido. Gracias. Argeni, encantado de estar aquí en tu programa, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que hoy es un día de eso que marcan historia, sí, marcan historia. La verdad que al final uno se impresiona que han pasado 5 años ya de esto. Y bueno, antes de conectar con el informe global de riesgo, la verdad que es interesante cómo el mundo cambió y la manera como nos relacionamos cambió hace 5 años, ¿no? O sea, todo el tema del teletrabajo. Recordaba yo en estos días con los chamos míos educando a través de Zoom, tenían las clases del colegio y en fin, así todo fue el país y fue el mundo también, ¿no? El uso de mascarillas, etcétera. Pero bueno, esto tuvo consecuencias. La industria de la aviación cambió a raíz de entonces. En general, el tema del concepto de teletrabajo, telemedicina, lo que sea, es una realidad. La digitalización, el pago online de cualquier servicio, cualquier producto, productos que se brindan a través de Internet y de las apps y todo esto explotó en ese momento y hoy es parte de una realidad. Entonces, bueno, al final es interesante cómo esto evoluciona. Y evoluciona, y ahí lo conecto ahora con este informe de riesgo global que presentamos ahora en Davos, en Suiza, en el mes de enero, que es un foro interesante, porque es un foro donde participan distintas, diríamos, instancias. Hay gobiernos, obviamente, allí, pero también hay empresarios, hay gremios, en fin, todo el mundo está bastante representado en este foro y es un foro donde nosotros utilizamos para presentar este informe. Este informe, curioso, o sea, nosotros, el informe del año 20, la información se recoge y habla un poquito de la parte técnica del informe. El informe cuenta con la participación de unos 900 especialistas globales en temas de todo índole, vienen de la academia, de gobiernos, etcétera. Y después esta información es pulsada por otras 11.000, casi 12.000 personas más a nivel mundial. Ahí participan todos los países. Ahí participan venezolanos. En el informe de este año hubo casi 100 personas en Venezuela que participaron en este informe. Por supuesto, la información es confidencial, claro, pero está allí, está vertida la opinión de los venezolanos. Y una de las cosas curiosas es que en el año 19, cuando arranca el COVID, este informe siempre ocurre entre el 15 de septiembre y 15 de octubre, más o menos el momento que se recoge la información. Todavía el COVID no había explotado, lo presentamos en enero y en marzo ocurre lo que ocurrió. Ahí no se hablaba obviamente como riesgo inminente el tema del COVID o de enfermedades que pudieran trastocar. Pandemia. Sí, la pandemia no se enfrentó ahí. Sí salió en el informe del 2020 que a pesar de la pandemia también se elaboró ese informe y cuando se presentó en el año 21 ya estaba allí. Pero ciertamente, y una de las cosas interesantes de este estudio, que por cierto lo pueden descargar aquellos que estén interesados a través de nuestra página web, que es marsh.com. Allí pueden ubicar el informe de este año y los años anteriores también, para aquellos que quieran hacer más interesante el estudio. Pero lo importante es que hay una trazabilidad de 20 años en esa información. Entonces, no es un estudio de opinión del año pasado, de qué opina la gente. Claro. Aquí hay toda una experiencia que viene evolucionando durante ese tiempo, ¿no? Y de las cosas que me gustaría recuperar o rescatar de este último informe, como primer tema de riesgo es todo lo que tiene que ver con los acontecimientos geoeconómicos y geopolíticos, ¿no? Bueno, esto tampoco existía hace 2 años, 3 años atrás. Todos estamos muy impresionados en este momento por todo el tema de la guerra Rusia-Ucraniana, el tema Israel-Hamas, que esto tiene también apenas 2 años, las amenazas chinas-Taiwán, o sea, en fin, es un mundo convulsionado y una de las cosas que tú ves allí
una de las cosas que se hace a través de una ONG es la medición de los conflictos que ocurren en el mundo, y no me refiero necesariamente a estos tres que son muy evidentes y están todos los días en la prensa, pero existe la manera, hay una organización que se dedica a medir cuántos conflictos violentos van ocurriendo en el mundo, y me refiero a golpes de Estado, insurrecciones, desmoronamiento de Estado, en fin, hay una cantidad de eventos que ocurren en el mundo, no estoy hablando obviamente ni de América Latina, y ellos los van contando, y cuando tú ves la tendencia en los últimos 4 o 5 años, tú ves cómo esto va escalando de una manera que te impresiona. Wow. Tú dices, wow, ¿cómo estamos en el año 2025? Y estamos viendo un empeoramiento de la relación. Yo recuerdo, hablaba en estos días con una gente sobre el informe. Yo recuerdo en el año 90 hablamos de la aldea global. Y cómo todos nos estamos conectando. Y en aquel momento no había ni internet ni nada de lo que estamos viviendo ahora. Pero uno de los temas que surgen con mucho impacto es más bien cómo se están separando las naciones, cómo estamos entrando en estos temas que anteriormente para nosotros más bien era todo, vamos a decir, un mundo que se globalizaba, una aldea global, ¿no? La famosa aldea global, la globalización, todo era globalizado. De hecho, habían los antiglobalización. Así es. Que son los que creo que han prevalecido, ¿no? Bueno, yo lo que creo que tienden a ser como ciclos, ¿no? Estamos en un ciclo probablemente a la baja. Volveremos a buscar. Claro. Una de las cosas, el informe te habla de riesgo a 2 años y riesgo a 10 años. A 2 años, obviamente, todo lo que tiene que ver con aranceles, separación, tarifa, riesgo geoeconómico, riesgo bélico, está muy presente. Pero cuando tú llegas a 10 años, ya no se hablan de estos riesgos. No sé, ese riesgo, la buena noticia, probablemente es que a los 10 años no estamos teniendo eso como un riesgo. Pero sí, de los 10 principales riesgos a 10 años, 5 de ellos tienen que ver con temas climáticos. Mire, pues, el famoso calentamiento global podría ser también. El calentamiento entra allí, pero una de las cosas que más perturba es los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Y ahí vemos que la gente lo asocia con el calentamiento. Sí, bueno, obviamente son concurrentes, pero no son uno a consecuencia del otro. Claro. Y ahí vemos, por ejemplo, la Dana en España, que se llevó 200 vidas por el medio, una lluvia torrencial muy fuerte de la noche a la mañana. Los incendios de California. Los incendios de California. Y en fin, hay una cantidad de eventos que van ocurriendo en el mundo que son extremos, huracanes con una fuerza inusitada, en fin, todas estas cosas que no las estamos viviendo y que tienen que ver con estos cambios paulatinos climatológicos, ¿no? Mira, hay un punto bien importante, Gonzalo, disculpa que te ataje en aras del tiempo, que es la manipulación informativa. Los fake news definitivamente llegaron para quedarse. Pareciera que no era tan relevante la magnitud del daño, pero sale reflejado en el informe, ¿no? Esa capacidad para incrementar la inestabilidad, la desconfianza. ¿Cuál es el tema allí con la desinformación, la misinformation and disinformation? Así es. Es importante lo que menciona, porque es el mayor riesgo que refleja el informe tanto en el año 24 como ahora en el 25. Y la razón de eso es, bueno, cuando tú mezclas ahí redes sociales, todas las que se te puedan pasar por la mente, y se te mezcla allí el tema de inteligencia artificial, y los algoritmos que se desarrollan para que ellos de alguna manera se produzcan información a una velocidad estrepitosa y además replicado rápidamente en tantos sitios, pues bueno, puedes obviamente causar problemas que van más allá de si salió una fotografía indecorosa o no. Por cierto, venía para acá y venía que los artistas en Hollywood quejándose porque hay muchas fotos y videos de ellos que no son ellos, pero que los generó una inteligencia artificial. Sí. Pero bueno, eso es un tema, diríamos, que entra en el territorio, diríamos, de novela o... Pero imagínate tú cuando empiezas a ver situaciones parecidas que tienen que ver con Estado, que dijo un presidente de un país con respecto al otro y a lo mejor eso nunca ocurrió y tienes que salir a desmentir, y esto exacerbado de una manera impresionante. Y no es casualidad que el presidente de los Estados Unidos, Trump, en este momento, él sacó su propia red social, ¿no? Que es la Truth Trump, precisamente para asegurarse de que nadie lo iba a atajar, de que nadie lo iba a manipular ni a cortar. Pero bueno, es el punto que lleva que las redes sociales llegan a tener un poder tan importante, donde también entra un peligro, es, bueno, probablemente redes sociales no pueden estar libres, pero ¿quién controla a las redes sociales y con cuál intención? ¿Cuál es la norma? Son temas bien sensibles.
Oye, qué interesante, vale. Y veo el valor, de verdad, el valor agregado de este tipo de estudio. Como tú muy bien dices, 20 años ya tienen haciéndolo con pandemia incluida, porque hace 20 años era impensable como generación sufrir los rigores de una pandemia. No las vivimos, las superamos y hoy podemos narrar la lección aprendida. ¿Qué otros insights tiene el estudio, Gonzalo? Recordemos que estamos hablando con Gonzalo Reina, más de 20 años de experiencia en el mercado asegurador, 27 años de experiencia en el sector financiero en general, ha tenido responsabilidad tanto comerciales como técnicos para empresas de seguros nacionales como multinacionales, destacándose entre ellas el Banco Mundial. ¿Qué otros insights nos trae de este estudio? Bueno, una de las cosas que al final el estudio, diríamos, tiene como, se hablan de, nosotros clasificamos los riesgos en 5 tipos de riesgos, ¿no? Los que son económicos, medioambientales, geopolíticos, sociedad y tecnología. En el tema de tecnología entra lo que mencionamos hace un minutico, el tema de misinformation y disinformation, o sea, todo el tema de la información allí. Pero una de las cosas donde cuando tú empiezas a ver todos los riesgos que se establecen allí, es difícil decir, bueno, mira, ok, está bien, déjame atajar este o déjame atajar el otro, ¿no? Para que ese riesgo borrarlo dentro de mi concepción, diríamos, de angustia y ansiedad que produce un riesgo. Ese es lo malo del riesgo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver esos riesgos, la verdad que tú no puedes atajarlo de una manera aislada. Los riesgos se interconectan unos con otros y obviamente los temas climáticos tienen que ver con temas sociales, que tienen que ver con temas políticos, que tienen que ver con temas económicos, y así de alguna manera esto va evolucionando. Pero ahí me lleva, cuando analizas los temas de riesgo, el que es a donde convergen la mayoría de los riesgos identificados son con temas que tienen que ver con temas de equidad, ¿no? Y una de las cosas que obviamente vivimos como sociedad en este momento tiene que ver con la inequidad digital, porque obviamente los países más desarrollados vienen adelantando con mucha rapidez todo lo que es su desarrollo digital tecnológico y a un costo que probablemente muchos países del tercer mundo no van a poder mantenerse en la misma velocidad de ello. Entonces, la diferencia hoy en día entre países desarrollados y no desarrollados tiene que ver con calidad de vida económicas, inclusive hasta con temas digitales y de desarrollo, ¿no? Entonces, esos son temas que obviamente están allí. Y tocando Venezuela, porque mencioné que Venezuela también participa en el estudio, ahí lo podrán observar cuando los que tengan la oportunidad de ver el estudio, los 5 factores que preocupan mayormente a quienes puntualizaron el tema en Venezuela. El primero es la escasez de suministro de energía. Ese es el primer factor de riesgo en Venezuela. Obviamente todos vivimos en Caracas, probablemente la situación un poquito más benévola que en el resto del país, pero obviamente en el resto del país el país en general, pero el tema de la escasez afecta mucho el desarrollo industrial y la calidad de vida. Así es. El tema de recesión económica, ahí, bueno, yo siempre he hecho el cuento que cuando yo me gradué de bachiller, mi tesis se llamaba Crisis Económica Alternativa para superarla, y eso fue ya hace casi 40 años. Pero bueno, tengo 40 años, lo que yo por lo menos en este tema, y bueno, obviamente el reto siempre estará allí. El otro tema es la crisis de servicios públicos y protecciones sociales insuficientes, ¿no? Allí, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con las pensiones de vejez, con todo lo que tiene que ver con el subsistema de salud en Venezuela, el que no esté asegurado con una póliza de salud, cómo atiende sus temas de salud. Y ahí hay todo un drama bien sensible que obviamente hay mucho todavía por qué hacer y por qué mejorar allí. El tema del suministro de agua, que también manejamos allí, y obviamente la inflación en Venezuela, que tampoco hemos logrado. Son como los más resaltantes. Esos son los 5 en ese orden que, sí, obviamente entendamos allí. Los temas climáticos en Venezuela también están allí. O sea, tampoco es curioso, bueno, no es curioso, no es lógico. En Venezuela, de los 5 factores más importantes, 3 son de orden económico, 1 de orden social y 1 de orden climático. Bien, pero obviamente los temas, Venezuela no está, diríamos, exenta de conectarse con el mundo, y los que son preocupaciones del mundo también son preocupaciones para Venezuela. Claro. No, bueno, mira, qué interesante lo que es la data, ¿no? La información bien fundamentada, fidedigna, que es lo que tú tienes ahí, viene de presentarlos en Davos, Suiza. Imagino que estaban todos los representantes a nivel mundial, ¿ok? Equivalentes a contrapares tuyos.
tus contrapartes, y eso le da una seriedad muy importante al estudio, a esa data que tienes allí. ¿Qué puede ser lo próximo, Gonzalo? Vamos con datos, definitivamente con base de datos, con información, podemos predecir el futuro. ¿Cómo crees que termine 2025 y cómo va a ser ese informe 2026? ¿Qué crees que se mejore, qué crees que se corrija o qué crees que más bien se exacerbe y termine de empeorar? Hablando de lo crítico, de lo más crítico. Sí. Sí, bueno, es interesante ¿por qué estamos metidos en este tema? ¿Por qué nosotros hablamos de riesgo, ¿no? Y nosotros, bueno, somos al final, nuestra organización, bueno, tiene varias aristas. Una de ellas es la unidad de correduría de seguro. En Venezuela tenemos ya 70 años, cumplimos el año que viene de presencia en Venezuela constante. Y bueno, y hablamos de riesgo porque nuestra preocupación es que la gente entienda de los temas de riesgo y al que estamos expuestos. Dentro de ese contexto, pues bueno, obviamente el año está apenas en su tercer mes y el año arrancó con un tema importante como es la elección o la toma de posesión, mejor dicho, del presidente de la primera potencia global. Y esto está causando una situación bien disruptiva en este momento, en todos los ámbitos. Vamos a decir, están los temas económicos mismos de la nación americana, pero también obviamente esto causa revuelo en otros temas como por ejemplo climáticos, que son los riesgos que se observan más persistentes en el largo plazo, ¿no? Porque lo importante aquí es que hay varias de estos riesgos que ya han alcanzado un punto de no retorno. Hay cosas que ya no hay manera que nosotros podamos tomar acciones y que vamos a lograr una disminución de la temperatura de terráquea en este momento. Y vamos a decir, el deshielo de los polos, pues son temas que están ocurriendo y que no vamos a poder tener. Ahora, yo creo que lo más importante de todo esto es cómo nosotros podemos mitigar este tema, cómo podemos reducir esa velocidad. Si estamos avanzando a 120 kilómetros por hora en este camino hacia adelante, cómo podemos nosotros bajar de 120 a 40, a 20, a lo que sea. No lo vamos a poder detener, pero yo creo que ese es el punto importante de este informe, que sirva además de una pieza de consenso, ¿no? El otro tema que tú ves cuando ves este informe es que depende con quién tú estés hablando. Tú y yo, bueno, seremos contemporáneos, vemos el mundo de alguna manera, pero tu equipo, que son más chamos que nosotros, tienen una perspectiva distinta. Claro. Para ellos el tema climático es más relevante que para nosotros. Y ellos tienen una percepción, ellos quisieran que ocurrieran cosas ya en los temas climáticos. A lo mejor para nosotros, bueno, si eso implica que tenemos que prescindir de viajar en avión o no, o sea, eso ni te lo planteas en este momento. Entonces, cuando tú ves esos temas en distinto orden, igualmente lo ves cuando estás hablando de empresa y de empresario y lo estás viendo el gobierno. El gobierno tiene factores políticos, sociales en su toma de decisión que son distintos a esto. Pero la realidad es que todos vivimos en este mundo. Y la idea es que esto sea de alguna manera el lazarillo que nos permita a nosotros orientarnos por dónde podemos tener algo de consenso y qué cosas podemos trabajar en conjunto. Un lazarillo es una persona o un perrito que dirige, conduce a una persona invidente, ¿ok? De allí viene. Sí. O sea, ¿quién es ese conductor que nos va a guiar y van a ser nuestros ojos? A eso es lo que te estás refiriendo. Así es. Qué interesante y bueno el símil. Mira, Gonzalo, definitivamente hay buenas y malas noticias en este panel, en este balance que ustedes nos están mostrando el día de hoy. Hay cosas lamentabilísimas, aspectos que definitivamente son problemáticas mundiales, ni siquiera son locales venezolanos, sino tienen que ver con el mundo y escapan a la resolución de cualquiera de nosotros, ¿ok? De que esté en nuestras manos. Pero como persona, como ciudadano, como gente de a pie, ¿qué podríamos hacer, por lo menos para mitigar el tema que nos atañe como medio de comunicación? Y es la crisis de la información, del fake news. ¿Qué podemos hacer como venezolanos para incidir negativamente a que eso siga creciendo? A ver. Bueno, yo no soy el que voy a descubrir necesariamente la fuente del agua, sí, pero sí creo que es importante y es una reflexión que yo me hago y hago con mis hijos y hago en la oficina, que tiene que ver con buscar fuentes, buscar quién está escribiendo eso. Porque al final, bueno, o sea, la gente puede tener una percepción con respecto a mí, con respecto a ti, pero bueno, a lo mejor dirá, bueno, si lo escribió Gonzalo Reina, bueno, puede tener algo de credibilidad, si lo escribió fulano, bueno, a lo mejor no, sí. Ahí pueden haber distintas percepciones, pero yo creo que esa es la importancia de buscar quién escribe eso, de dónde viene eso, cuál es la fuente de eso. Siempre fue súper importante.
igual recuerdo de mi chamo universitario, bueno, cuando estudiamos metodología de investigación, bueno, la fuente. Bueno, hoy en día tenemos también la inteligencia artificial, que es un gran generador de información. Entonces tú dices, oye, esto yo creo que va más allá. Inclusive hay que preguntar cuál es la inteligencia artificial que desarrolló eso, ¿no? Porque todo eso puede ser... ¿Quién es la fuente de la AI? Así es, porque al final del día... En todo esto hay uno quien está alimentando eso. Entonces, bueno, al final no es lo mismo que lo alimente un malandro que lo alimente un cura, ¿no? Yo no sé, al final salvando las distancias. Salvando las distancias, ¿no? Yo, obviamente, es importante saber hasta de dónde se está generando esa inteligencia artificial, ¿no? Interesante, Gonzalo, tema de verdad álgido que debemos seguir desarrollando. Vas a ser invitado recurrente a nuestros programas porque hay mucha tela que cortar en este informe, ¿okay? Que ustedes están levantando, mostrando, ya lo levantaron, lo hacen a lo largo de 20 años. La trazabilidad definitivamente es vital, ese tracking, ver cómo estamos antes, cómo estamos ahora, porque repito, con eso podemos ver tendencias y ver el futuro, de cierta forma hablando, estadísticamente y probabilísticamente hablando. Gonzalo, se nos acabó el tiempo, solo nos restan unos minutos para que despida y decir cómo te contactan. Si alguna empresa, marca personal, marca comercial quiere beneficiarse de este estudio, que ya sabemos que está de libre acceso, pero otra asesoría pormenorizada, ¿a quién debe recurrir? Sí, ahí en nuestra página web, marsh.com, marsh.com, a través de las redes sociales, LinkedIn, es donde tenemos mayor cantidad de información, tanto de este informe como otro informe. Nosotros en Venezuela también representamos a Mercer, que son consultores de recursos humanos. Ahí tenemos cantidad de información que tiene que ver con talento, con temas de diversidad e inclusión, con temas equidad. de equidad, de clima organizacional, de clima laboral. Entonces, en fin, ahí hay también mucha información que tiene que ver con los temas de Mercer, y bueno, tanto en Marsh como en Mercer, pues bueno, tenemos muchísima información que compartir en nuestra página. Pues. Muchísimas gracias, Gonzalo Reina, nos complace muchísimo y son invitados recurrentes estas marcas internacionales, estas firmas globales que tienen presencia en nuestro país, haciendo lo que mejor saben, las buenas prácticas mundiales aplicadas a Venezuela, en nuestro entorno, y siempre serán bienvenidos acá con nosotros. Muchísimas gracias y nos vamos al corte y ya venimos con más. De hoy, lunes 10 de marzo, 2025.